estudio que empezamos el sábado pasado sobre la verdad presente en las primeras visiones de Elena de White. Y ahora vamos a dedicarnos a buscar entender cómo leer y entender las primeras visiones de Elena de White, dado que, como estuvimos viendo, esas visiones fueron publicadas como haciendo referencia a lo que había pasado entre 1841 y 1844, cuando el pueblo adventista comió por primera vez el librito, y el librito le amargó el vientre, y Dios le mostró después a Elena de White, dejó que las fueran impresas de ese modo, y le mostró que esas visiones eran profecías para el último tiempo. Entonces, tenemos que entender cuándo se cumplen las visiones. Por ejemplo, la primera visión, en la que Elena de White vio al pueblo adventista andando en un camino angosto que estaba muy por encima del mundo. Y nuestros hermanos pensaron que ese camino lo estaban recorriendo ellos, y que el clamor de medianoche que iluminaba el camino, la luz del clamor de medianoche que iluminaba el camino, era lo que ellos habían vivido en, digamos, el tiempo cuando se dieron cuenta que el día de la expiación llegaba en el mes séptimo, el día 10 del mes séptimo, y ellos llamaron a ese evento el clamor de medianoche. Pero vamos a ver que no es así. Esa visión está apuntando a otro lado, y tradicionalmente en nuestra iglesia se pinta al pueblo adventista como andando en ese camino, y vamos a ver que no, porque el ángel de la Odisea no está recorriendo el camino angosto, está en otro lugar, y vamos a tratar de entender dónde está y lo que tiene que hacer para poder empezar a andar por ese camino angosto. Entonces, como lo vimos en la introducción al estudio de las primeras visiones de Elena de White, después que en 1851 las visiones habían sido publicadas con una interpretación que las colocaba en el pasado, cumpliéndose en el movimiento adventista que había culminado con el chasco del 22 de octubre de 1844, en 1854 Dios le mostró a Elena de White que las visiones que él le había dado eran la verdad para los últimos días. Eran profecías que se cumplirían en el tiempo de la última generación del pueblo adventista, en nuestro tiempo. Como leemos en la página 96 de Primeros Escritos, se me mostró que ahora la verdad, una vez publicada, subsistirá, porque es la verdad para los últimos días. Vivirá y el futuro será menos lo que se necesitará decir al respecto. Ahora, Dios también le mostró a Elena de White que por medio de sus primeras visiones, Él quería mostrarnos a los que estaríamos errando en la verdad bíblica, cosa que el ángel de la Odisea no se da cuenta, porque cree que tiene la verdad. Pero Dios nos estaba anunciando ese tiempo que estaríamos errando en la verdad bíblica, y Dios quería mostrarnos nuestros errores a tiempo, para que nos volviéramos de nuestros caminos antes que fuera demasiado tarde, antes que llegara el tiempo de angustia. O sea, que esto estaría pasando justo antes que llegara el tiempo de angustia. Estaríamos en el error. Esos errores y el no hacer caso a las visiones serían la causa por la cual estaríamos en el estado del ángel de la Odisea. Fíjense lo que dice ella. Esto fue publicado el 21 de enero de 1849. Vi el estado de algunos que se adherían a la verdad presente, pero que no hacían caso de las visiones. La forma que el Señor había escogido para enseñar, en algunos casos, a los que erraban en la verdad bíblica. Entonces, ¿qué estaría pasando con el pueblo adventista? O como Dios le dijo, estas visiones eran para el futuro, para el tiempo. Estaríamos errando en la verdad bíblica. Ahora, nosotros generalmente creímos que teníamos la verdad, pero Dios nos quería mostrar que no. Entonces, no hacían caso de las visiones, la forma que el Señor había escogido para enseñar, en algunos casos, a los que erraban en la verdad bíblica. Vi que los que atacaban las visiones no atacaban al gusano, al deber instrumento mediante el cual hablaba Dios, sino al Espíritu Santo. Vi que era una cosa pequeña hablar contra el instrumento, pero que era peligroso menospreciar las palabras de Dios. Vi que si ellos estaban en el error, o sea, hablando de quién, de nosotros, de la última generación, y Dios quería mostrarles sus errores por medio de visiones, y ellos desdeñaban las enseñanzas de Dios por medio de visiones, quedarían abandonados para que siguieran sus propios caminos y corrieran en la senda del error, y pensaran que estaban en lo correcto, hasta que se dieran cuenta demasiado tarde,
O sea, Dios nos avisa a tiempo. Entonces, ¿cuándo sería demasiado tarde? Cuando comenzara el tiempo de angustia. Entonces, en el tiempo de angustia, los oí clamar a Dios en agonía. ¿Por qué no nos amonestaste, no nos mostraste nuestro error, para que pudiéramos haber hecho lo correcto y hubiéramos estado listos para este tiempo? Fíjense, la clave es que Dios nos está amonestando para que estemos preparados para cuando llegue el tiempo de angustia. Ahora, y los que no se prepararon, Elena de White los vio decir: ¿por qué no nos amonestaste? ¿Por qué no nos mostraste nuestro error, para que pudiéramos haber hecho lo correcto y hubiéramos estado listos para este tiempo? Entonces un ángel lo señaló y dijo: mi padre enseñó, pero no quisisteis ser enseñados. Habló mediante visiones. O sea, por medio de Elena de White nos dijo que estaríamos en el error, sí, pero desdeñasteis su voz y él os abandonó a vuestros propios caminos, para que estuvierais satisfechos con vuestras propias obras. Y este título le puso ella a los que están recibiendo el sello de Dios vivo. O sea, es un mensaje a los que la última generación tendríamos que recibir el sello de Dios vivo. Entonces, resumiendo, Dios le mostró a Elena de White que estas visiones son profecías con la verdad para nuestros días. Le mostró que el pueblo adventista estaría errando en la verdad bíblica. ¿Por qué? Porque aún no habría completado su primer trabajo, lo que Dios nos dijo. No habría recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra, que era lo necesario para que los lugares asolados pudieran ser reedificados, pero en su ceguera se creería rico, creería conocer la verdad. Y Dios quiere mostrarnos nuestros errores por medio de estas visiones, para que nos volvamos de nuestros caminos y nos preparemos para estar listos para el tiempo de angustia. Fíjense que esto ubica el cumplimiento de estas visiones en un periodo anterior e inmediato, en el periodo anterior e inmediato al comienzo del tiempo de angustia, en el que sería el tiempo de procesamiento de la última generación del pueblo adventista. Entonces, cuando uno va y estudia las 8 iglesias, ve que el pueblo adventista fue llamado en el tiempo de Filadelfia. Y en 1844, Dios separó de las iglesias que cayeron al pueblo adventista y quedó como el remanente de Filadelfia, las vírgenes que estaban despiertas con sus lámparas encendidas. Pero, como Jesús lo había anunciado, tardándose el esposo porque habría una demora, y lo interesante es que esa demora no se debe a Jesús, sino se debería al pueblo adventista, ¿no? ¿Por qué? Porque es la demora en hacer su primer trabajo. ¿Qué pasaría? Finalmente todas las vírgenes cabecearían y se dormirían, y dejarían de estar en el estado de Filadelfia, y llegarían a estar en el estado de la Odisea, y pasarían muchas cosas en ese periodo, las que Dios anunció y le mostró después a Guillermo Miller en su sueño, hasta que todas las vírgenes serían despertadas por el clamor de medianoche, o sea, serían despertadas a tiempo. Ahí oirían lo que Dios nos había advertido por medio de las visiones de Elena de White, y las que oyeran y creyeran se prepararían, y cuando llegara el día de Jehová, habría 144.000 columnas en el templo de Dios. ¿Por qué? Porque, como dice Jesús, los sellados serían parte del templo de Dios, porque los lugares asolados serían reedificados por Jesús. Al que venciere, lo haré columna en el templo de Dios, porque lo que fue echado por tierra era el verdadero templo de Dios, que era el antitipo del templo antiguo pacto. Un templo edificado con piedras vivas, sobre el monte de Sión, en el reino de Dios, sobre la piedra del ángulo del templo de Jehová, que es Cristo. Entonces, ese es el templo que tiene que ser reedificado. Ese es el lugar santuario de Dios y la ciudad de Dios, el reino de Dios. Y tiene que ser reedificado, y por supuesto va a ser reedificado. Ahora, pero nosotros tenemos que oír el mensaje de Dios a tiempo para ser parte de ese templo, para ser parte del templo de Dios. Y en ese tiempo también oiríamos las otras palabras de la profecía del Apocalipsis y empezaríamos a guardarlas. Porque Jesús dice: bienaventurado el que los que leen, los que oyen y guardan. Porque la única forma de prepararle el camino a la segunda venida de Jesús es guardando las palabras de la profecía del Apocalipsis. Pero Jesús nos amonesta, que nos dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿No? Porque este es un mensaje ¿para quién? Para sus siervos. Y sus siervos son los miembros de la iglesia remanente. Y como dice Jesús en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y vamos a ser probados. El que realmente ama a Jesús, ama su segunda venida y quiere que venga, va a hacer lo que dice la profecía que tiene que hacer para que pueda venir. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y en Juan 14, 23, Jesús dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y esto nos probaría. Por eso, en Apocalipsis 3:5, Jesús dice, el que venciere, será vestido de vestiduras blancas, y no borré su nombre en el libro de vida, porque todos nuestros nombres están en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, pero Jesús solo puede dejar a los vencedores, a los que son parte de su esposa, de la iglesia triunfante, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cuándo? En las bodas, porque el juicio investigador son las bodas del Cordero. Entonces, fíjense que de este tiempo final es donde hablan todos los profetas, y en su sermón profético Jesús dividió el tiempo profético final, que resulta ser el tiempo de la historia del pueblo adventista, exactamente, la iglesia remanente, después que el librito de la amargable vientre de las vírgenes que salieron a recibir el esposo. Ese periodo, de 1844 en adelante, lo dividió en 5 periodos claramente definidos. Primero, el que llama él el tiempo de tardanza, que comienza cuando las 10 vírgenes salen a recibir al esposo, hecho ocurrido en 1844. Y después, esas vírgenes se dormirían, pero serían despertadas. ¿Y cuándo despertarían? En el periodo que Jesús llama principio de dolores, el tiempo cuando las vírgenes son despertadas y probadas. Después viene el tiempo de tribulación, que es la primera parte del tiempo de angustia, el tiempo de la predicación del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. ¿Por quiénes? Por los sellados del pueblo adventista. Y después viene el tiempo de gran tribulación, o el tiempo de angustia de Jacob, después que se cierra la puerta de gracia para todo el mundo. Y finalmente, después de eso, viene el tiempo de la fiesta de bodas del Cordero, que comienza cuando Jesús viene a buscar a su esposa. Porque los primeros adventistas no se habían dado cuenta que se equivocaron. Por Jesús no viene el día 10 del mes séptimo, en el antitipo, no viene el día de la expiación, viene después. Viene cuando comienza la fiesta de bodas del Cordero. O sea, viene el día 15, en antitipo el día 15 del mes 7. Y entre el día 10 y el 15 hay en medio hay tres días. ¿Para qué están esos 3 días? Es el tiempo del fuerte pregón. Porque ahí el espíritu y la esposa tienen que llamar al pueblo que todavía está en medio de Babilonia. Pero el pueblo adventista no lo había entendido, pero nosotros sí tendríamos que entenderlo. Entonces, principio de dolores es el periodo anterior e inmediato al comienzo del tiempo de angustia, y es el tiempo de prueba y sellamiento de la última generación del pueblo adventista. Es el tiempo de cumplimiento de las primeras visiones de Elena de White. Eso es lo interesante. Y es el tiempo de cumplimiento de los 7 truenos del Apocalipsis. Y vamos a ver después cómo se cumple. Ahora, y esto lo podemos ver en el siguiente cuadro. Fíjense que Jesús dijo que iba a haber un tiempo de demora, un tiempo de tardanza en el que las vírgenes se dormirían. Pero también nos advirtió que, lo vamos a ver ahora por medio de Elena de White y por medio del sueño profético que le dio Guillermo Miller, que esas vírgenes serían despertadas. ¿Por qué? Porque alguien clamaría a Dios y entraría el hombre de escobilla y empezaría a hacer una obra. Y cuando el hombre de escobilla empezara a hacer esa obra, el único que se daría cuenta sería Satanás. Y entonces empezaría a actuar anticipándose a que Dios completara esa obra y el pueblo adventista se despertara. Y empezaría a brotar las hojas de la higuera, empezaríamos a ver las señales en los tiempos que nos indican que la nuestra es la última generación. De aquí en esta digamos, ilustración tenemos algunos de estos hechos que se cumplieron. Nosotros sabemos que ocurrió la última generación. El 14 de febrero del 2010 sanó la herida de muerte de la bestia religiosa. ¿Por qué? ¿Quién le había hecho la herida de muerte? Porque la herida la sufrió la bestia religiosa, no el
cuerno pequeño de la bestia romana, sino la bestia religiosa, una de las cabezas de la bestia religiosa, una de las hijas de la Gran Babilonia. ¿Cuál? Jezabel. Porque el pueblo de la Iglesia de la Reforma, cuando salió de Babilonia con la Biblia en sus manos, con la espada en sus manos, como Lutero empezó a predicar y todos los reformadores lo predicaron, se dieron cuenta que Roma no es parte de la Iglesia de Cristo, sino es la Babilonia apóstata del Apocalipsis. Y lo predicaron y le dieron la Biblia al pueblo católico se dio cuenta y empezó a salir de Roma. Y eso es lo que le hizo la herida de muerte. Ahora, ¿qué pasó el 14 de febrero de 2010? Las iglesias protestantes tradicionales, como Dios le había mostrado a Elena de White, se unieron a Roma en puntos comunes de doctrina. Y en el Vaticano declararon cuáles eran los puntos comunes de doctrina que las unían en la misma adoración, en la misma religión. Y además, las iglesias protestantes reconocieron a Roma como la iglesia de Cristo, como la verdadera iglesia. Y sanó la herida de muerte de la bestia religiosa. Ya que dice, no es Babilonia, es la iglesia de Cristo, y se unieron a ella. Y eso pasó, es un hecho muy claro, que estamos en el tiempo de la última generación. Y como dice Apocalipsis 16, 13, 14, vi salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta que estaban unidos, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que van a los reyes de la tierra a buscarlos y a reunirlos para la batalla final, para la batalla que se va a dar en el tiempo de angustia. Y esa es una señal muy clara que estamos frente al comienzo del tiempo de angustia. Y eso se concretó el 27 de octubre del 2011. Ahí fue formada la Triple Alianza. Ahí fue presentada delante del público, en Asís, la unión de todas las religiones del mundo que dijeron reconocerse unas a otras como adoradoras del mismo Dios. Y es verdad, la Gran Babilonia adora siempre al mismo Dios, adora a Baal, y empezaron a andar juntas en el camino a la paz y salieron a buscar a los reyes de la tierra para lograr la paz. Así que todos andan en el camino a la paz. Ahora, esos hechos son muy claros. ¿Quién hizo eso? Satanás, por medio de sus siervos. ¿Por qué? Porque él ve que está por llegar el día cuando va a empezar el tiempo de angustia. Pero no solamente lo ve y actúa en Babilonia, también actúa en la iglesia adventista. Pero cuando entrara el hombre a escobilla, empezaría a preparar a sus siervos para que se den cuenta de lo que está pasando. Y mientras tanto empiezan a brotar las hojas de la higuera. Y cuando los siervos de Dios se dan cuenta de lo que está pasando y ven la señal de los tiempos, como dijo Jesús en su sermón profético, cuando vean que estas cosas empiezan a suceder, ¿qué va a pasar? No va a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero el día y la hora no lo sabríamos. Solo sabríamos que es la última generación. Y entonces Dios nos manda ¿qué? A darles el alimento a tiempo a nuestros hermanos. ¿Por qué? Para que se preparen, como le mostró en el Juan. Porque estaríamos cerrando en la verdad y habría que preparar al pueblo para que conociera la verdad. Hay que sembrar semilla del reino, como Dios le mostró en el Juan, para que esa luz ilumine el camino que tiene que recorrer el pueblo antes y lo pueda recorrer. Y al final del camino llegue a la ciudad de Dios, sea hecho parte del templo de Dios y la ciudad de Dios, sea columna del templo de Dios, antes que llegue el tiempo de angustia. Entonces eso es lo que pasó. Entonces los periodos proféticos, como Dios dijo, habría un tiempo de tardanza, después vendría principio de dolores, por Satanás empieza a actuar. Y habría guerras, rumores de guerra, y ahí se escucharía el clamor de medianoche, el pueblo antista se prepararía, ahí tendría que prepararse. Y después llegaría el tiempo de angustia. La primera parte es el tiempo del fuerte pregón, que Jesús llamó tribulación, y después viene el tiempo de las plagas, y el tiempo de angustia de Jacob está ahí, y es el tiempo de gran tribulación, hasta que finalmente, cuando Jesús venga, viene a buscar a su esposa para llevarla a las bodas, y empiezan las bodas del Cordero. Entonces, esos son los periodos finales. Y comienzan exactamente ¿cuándo? Cuando las vírgenes salen a recibir al esposo, en 1844, cuando el pueblo adventista sufre el chasco. Y Dios llama a Elena White y le empieza a mostrar al pueblo adventista lo que va a pasar. Y la primera visión es una promesa de la bendición que va a recibir el pueblo adventista. Pero ya vamos a llegar a eso. Pero lo importante es ubicarnos en la historia. Y el marco profético es el marco profético de todas las profecías. Y especialmente las palabras de Jesús, porque él habló de las vírgenes que saldrían a recibir al esposo.
y su sermón profético lo ubicó en el tiempo de las vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Este es el periodo profético del pueblo adventista. En 1844, como Dios le mostró a Guillermo Miller de su sueño profético, que quedó registrado en primeros escritos, el librito les había agarrado el vientre y Jesús no había venido porque no habían comprendido correctamente las profecías que estaban en el cuadro de 1843, las joyas que estaban en el primer cofre, y le mostró que con la ayuda de Dios, el hombre de la escobilla, o sea, porque Dios está simbolizado en la visión de Miller, el sueño de Miller, como el hombre de la escobilla, las joyas deberían ser puestas en un nuevo cofre, mucho mayor y más hermoso que el primero. O sea, fíjense, el primero, cuando uno lo ve, abarcaba 2520 años, porque era la profecía del tiempo de ira sobre Israel. Pero ahora habría un espacio de tiempo mucho mayor. Esas joyas que están puestas ahí serían puestas de otro modo, en un cofre mucho más grande. Y serían puestas en un nuevo y hermoso orden, en otro orden, en el que brillarían 10 veces más que antes. Por eso, nuevamente, tenían que leer y oír las palabras profecía antes de poder empezar a guardarlas, antes de poder empezar a profetizar de nuevo, y ahora sí, prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Pero habría un periodo de tardanza hasta que eso sucediera. El periodo que había sido anunciado por Jesús y por medio del profeta Habacuc, por medio del cual se anunció que cuando finalmente estas profecías se empezaran a cumplir, no habría una nueva tardanza, porque el cumplimiento de las profecías se apresurarían, porque como Jesús lo anunció, los días de estas profecías serían acortados. Entonces aquí tenemos lo que es un esquema de lo que puso Guillermo Miller, pusieron en el cuadro de 1843. Ahí estaban estas profecías, la profecía de los 2520 años, que según ellos había comenzado en el 677 a.C. y terminaría en 1843, porque se habían cometido el error del año cero, y después lo corrigieron hasta 1844. Estaban los 2300 días, o años también, que comenzaban el 450 a.C., llegaban a 1843, pero después lo corrigieron a 1844. Estaba la profecía de los 1335 días o años, que ellos lo interpretaron así, de Daniel 12, que habría empezado en el 508 y llegó a 1843. Pero después, cuando agregaron el año cero, no pudieron extenderla. Y quedó sola. Y en 1843 no pasó nada. Esa es una señal muy clara de que esa profecía ahí había un error de interpretación. Después estaba la profecía de los 1260 años de la vida del cuerno pequeño, que fue de 538 hasta 1798. Después ellos predicaron el mensaje del primero y segundo ángel, que es un tipo que como símbolo. Y también habían entendido que las trompetas del Apocalipsis habían sonado 6, faltaba la séptima. Que desde el 395 hasta 1840, 6 trompetas ya habían sonado. Y eso es interesante porque encontraron eventos que cumplían perfectamente los tiempos de la profecía. Ahora, pero habría una tardanza. Y como vamos a ver, como hacía la profecía, después de la tardanza se cumplirían parte de las visiones que ellos habían puesto en el cuadro. Porque esta visión se tiene que apresurar hacia el fin. Tiene que tardar, pero después se tiene que apresurar, ¿no? Como dice la profecía de Habacuc. Entonces, no había finalizado el cumplimiento de la visión, su cumplimiento se apresuraría hacia el fin. Hay un micrófono abierto. Entonces en Habacuc 2 al 3 leemos. Hay un micrófono abierto y se está acoplando, si se pueden fijar. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Tiene un propósito que ellos hubieran hecho lo que hicieron, poner sobre tabla estas visiones, para que corra el que leyere en ella. ¿Cuándo? En nuestro tiempo, no en el tiempo de ellos. Porque la profecía dice así, aunque la visión tardará aún por un tiempo. Entonces le iban a poner sobre tablas, pero no se iba a cumplir parte de la visión, sino que tardaría en cumplirse por un tiempo. Más se apresura hacia el fin, como Jesús dijo. Y no mentirá,
aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. O sea, no habría una nueva tardanza cuando se entendiera la visión. Entonces, fíjense que está la tardanza, pero después la tardanza, parte de lo que ellos pusieron en el cuadro 1843, se tiene que apresurar. O sea, porque no se cumplió y se tiene que cumplir ahí. La visión se apresura hacia el fin. Y hay varias cosas que se tienen que cumplir. Y nosotros tendremos que entenderlo. Y como dice Elena White, ya en 1842 el Espíritu de Dios había inducido a Carlos Fitch a preparar un diagrama profético, lo que fue generalmente considerado por los adventistas como el cumplimiento de la orden dada al profeta Habacuc de escribir la visión y declararla por medio de tablas. Sin embargo, nadie vio en ese entonces la tardanza que se presentaba en la misma profecía. ¿Por qué? Porque le iban a poner sobre tablas, pero después de eso iba a haber una tardanza. Ahora, ¿quién tendría que correr? Otra generación. Habrías quedado sobre tablas para que cuando llegara el tiempo, ¿no?, pudiéramos ver estos cuadros y pudiéramos correr. ¿Por qué? Porque tendríamos que empezar por estudiar estos cuadros para entender cuáles son los errores y por supuesto Dios nos guiaría a hacerlo. Esa es la promesa. Ahora fíjense, la visión se apresura hacia el fin, que incluye, primero, parte del cuadro 1843, parte de esas profecías. Y vamos a ver que son las visiones en el cual, como Dios le dijo, son para este tiempo. Y las otras profecías de la Biblia que hablan de este tiempo, todos esos se cumplen aquí. Y el pueblo adventista tendría que entenderlas para poder profetizar, porque tenemos que tener un mensaje profético. Y tenemos que explicar qué está pasando. Y como dice Apocalipsis, tendríamos que leer y oír y guardar las palabras profecías. Porque Jesús no puede venir si no leemos, no oímos y nos guardamos las palabras profecías. Como dice Apocalipsis 22:7, aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. ¿Y quién es el que guarda? El que le prepara el camino. Ahora, si como pueblo no leemos, no oímos, no podemos guardar y no podemos cumplir nuestra misión. Entonces, nuestra misión es profética y es importante que podamos leer, oír, para poder guardar, para poder profetizar de nuevo. Y también Jesús anunció la tardanza. ¿Por qué? Porque las vírgenes saldrían a recibir el esposo y tardándose el esposo, habría otra tardanza, cabecearían todas y se dormirían. Pero serían despertadas ¿por qué? Por el clamor de medianoche. Aquí viene el esposo, salía a recibirla. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ahora, este clamor de medianoche es el que aparece en la primera visión de Elena White, que ocurre cuando finaliza el tiempo de tardanza. Y ocurriría en el tiempo de la última generación, en nuestra generación. Cuando viéramos las señales de los tiempos que nos indican que no va a pasar esta generación hasta que todo se cumple y Jesús venga. O sea que nosotros vamos a ver la segunda venida y vamos a pasar por el tiempo de angustia y por el tiempo de angustia de Jacob. Y que ahora estamos, ¿dónde? En el tiempo en el que el pueblo adventista está siendo probado y sellado. Por eso es importante que lo entendiéramos. Entonces, en el sueño profético de Jeremiah Miller, Dios nos mostró varias cosas. Primero, los eventos que sucederían en medio del pueblo adventista en el tiempo de tardanza. Y es importante que lo entendamos, porque le dijo después Dios a Elena White que le había dado esa visión y que era verdadera. Entonces, si esto es parte de la palabra profética más segura, lo que Dios dijo que iba a pasar tiene que haber sucedido. También le mostró que lo que deberíamos hacer, qué deberíamos hacer para que Él acudiera a nuestra ayuda y cuál sería su obra y cuál sería el mensaje profético que Él nos daría antes de enviarnos a darles el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que como le mostró en el Juan y la visión de la manada pequeña, la pequeña Grey, estaría pereciendo por falta de la verdad presente. Y también le mostró cuál sería el evento que empezaría a despertarnos. Por eso es importante entender esto que quedó escrito en primeros escritos. Entonces, y justamente el sueño profético también nos ayuda a ubicar las visiones en el Nehuay, porque Dios después le mostró a Nehuay que sus visiones ocurrirían cuando ya hubiera entrado el hombre en la escobilla.
Por medio del sueño que le dio Guillermo Miller, Dios reveló las cosas que sucederían en medio del pueblo adventista, el campo del padre de familia, hasta que entrara el hombre de escobilla. ¿Y qué haría el hombre de escobilla? Tendría que barrer un montón de cosas que habría en la iglesia, que habría en nuestra mente. Y finalmente, luego separar, como vamos a ver, la suciedad de la basura y las joyas y monedas falsas que habría ahí en nuestra habitación, en nuestra mente, y que quedaran solo las joyas verdaderas, colocaría esas joyas en un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero. Fíjense, es otro orden. Y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes los puso en el cofre. Miren el cofre, pero el espectáculo, dice Miller, me deslumbraba. Las joyas brillaban 10 veces más que antes. O sea que vamos a tener una luz que es 10 veces mayor, porque ahora vamos a entender el verdadero cumplimiento de la profecía. Y dice Miller, grité de gozo. Y ese grito me despertó. Entonces, cuando Dios nos muestra ese espectáculo, hay un grito de gozo. Y nos despertamos. ¿Por qué? Porque entendemos de qué se trata la profecía. Y qué hay que hacer ahí. Y empezar a despertar a nuestros hermanos. Ahí empieza el clamor de medianoche y se empieza a extender hasta que todas las vírgenes son despertadas. Porque eso es lo que Dios nos pide. Vamos a ver la visión de la manada pequeña, de la pequeña Grey. Y a Elena de White le reveló en sueños y visiones lo que sucedería en la última generación del pueblo adventista, cuando ya se hubieran cumplido los eventos anunciados en el sueño y hubiera entrado el hombre de escobilla, como leemos en Primeros Escritos, página 49 al 52. Vi que algunos de los hijos de Dios, está hablando el pueblo adventista, están amodorrados, soñolientos o despiertos tan solo a medias, sin advertir en qué tiempo vivimos, ni que ya entró el hombre de escobilla. Ahora, el hombre de escobilla no habría acabado su obra, pero Dios le muestra cómo estaría el pueblo adventista cuando Él empezara a despertarnos y a mostrarnos, a guiarnos a toda la verdad. Rogué a Jesús que los salvara y les dejase un poco más de tiempo para que vieran el peligro y se prepararan, porque el pueblo adventista no estaría preparado y las señales nos indicarían que el tiempo de angustia estaría a las puertas. Entonces, en el sueño de Guillermo Miller, Dios reveló los eventos que sucederían en el tiempo de tardanza y harían que, como le mostró en el Joel, el pueblo adventista estuviera, no estaría. Aquí tengo que cambiar esto, porque ese es el verbo. Estuviera errando en la verdad bíblica. Entonces, vamos a leer este sueño, porque es importante para nosotros, porque es el sueño que nos permite ubicar el cumplimiento el cumplimiento de las profecías de Elena de White. Soñé que Dios, por una mano invisible, me mandó un cofre, dice él, de curiosa hechura, que tendría unas 10 pulgadas de largo por 6 de ancho. O sea, que se parecía al tamaño de la Biblia, simbólicamente. Estaba hecho de ébano y de perlas curiosamente engastadas. Junto al cofre estaba atada una llave. Tomé inmediatamente esa llave y abrí el cofre. Fíjense, Dios le da el cofre y le da la llave para abrirlo. Al que, para mi asombro y sorpresa, encontré lleno de joyas. Diamantes, piedras preciosas y monedas de oro y plata de todo tamaño, valor y clase, hermosamente ordenados en sus lugares dentro del cofre, y así colocados reflejaban una gloria y una luz que solo podían compararse con la del sol. Entonces, el cofre es un símbolo de la Biblia, el librito abierto, y de la profecía de los 2520 años de la ira sobre Israel también, el marco profético del cuadro 1843. Y la llave es un símbolo de las reglas que usó Miller para estudiar y entender las profecías, que luego Dios le mostró en el Joel que eran las reglas que deberíamos usar nosotros para entender doctrina y entender las profecías. Ahora, este espectáculo reflejado en el cuadro 1843 es el que primero a Guillermo Miller y luego al resto de los adventistas en sus bocas les pareció dulce como la miel. Y sigue el sueño. Pensé que no debía disfrutar solo de este espectáculo maravilloso, aunque mi corazón rebosaba de gozo frente al esplendor, a la hermosura y al valor del contenido. Lo puse, por lo tanto, sobre una mesa en el centro de mi habitación e hice saber que cuantos quisieran podían venir y ver el espectáculo más glorioso y brillante que hubiese visto hombre alguno en esta vida. La gente comenzó a acudir, al principio eran unos pocos,
pero el número fue aumentando hasta ser una muchedumbre. Cuando miraban por primera vez el interior del cofre, se admiraban y dejaban oír exclamaciones de gozo. Y eso es lo que pasó con el pueblo adventista. Entonces, esta interpretación de las profecías finalmente, ¿qué pasó? Les amarró el vientre. Entonces, algunos adventistas empezaron a buscar establecer un nuevo orden para las joyas y nuevas fechas para la segunda venida. Y eso se ve reflejado en cómo sigue el sueño. Pero cuando el número de espectadores aumentó, cada uno se puso a desordenar las joyas, sacándolas del cofre y desparramándolas sobre la mesa. Comencé a pensar que el dueño iba a exigir de mi mano la devolución del cofre y de las joyas, y si toleraba que las esparciesen, jamás podría volver a colocarlas dentro del cofre. Y considerando que nunca podría hacer frente a la inmensa responsabilidad, empecé a rogar a la gente que no tocase las joyas ni las sacase del cofre. Pero cuanto más les rogaba, tanto más las esparcían y llegaban hasta hacerlo por toda la pieza, sobre el piso y sobre cada mueble. Ahora fíjense, este ruego para que los adventistas no esparcieran las joyas vino también por medio de Elena de White, a quien Dios le indicó que no debían cambiar el orden de las profecías del cuadro ni poner nuevas fechas. Pero lo peor sucedería después, cuando primero los propios adventistas empezarían a introducir joyas y monedas falsas entre las verdaderas. ¿Y esto quién lo hicieron? ¿Quiénes lo hicieron? Los pioneros. Dios nos está advirtiendo que nuestros pioneros introducirían joyas y monedas falsas entre las verdaderas. Y luego, como lo anunció Jesús, vendrían a nosotros lobos vestidos de ovejas, siervos de Jezabel, que traerían de Babilonia suciedad y basura, falsa doctrina y falsa profecía. Entonces, y sigue el sueño. Vi entonces que entre las joyas y las monedas genuinas se habían introducido una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas. Ahora fíjense, en la iglesia hay una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas. ¿Para quién las introdujo? Los pioneros. Ellos las introdujeron. Me indignó la conducta vil e ingrata de la gente a la cual dirigí reproches, pero cuanto más los reprendía, tanto más desparramaban joyas y monedas falsas entre las genuinas. Me iré entonces y comencé a valerme de la fuerza física para empujarlos fuera de la habitación. O sea, simbólicamente Dios le dice que va a haber un momento en que va a haber una separación y algunos van a ser empujados fuera de la habitación. Pero mientras echaba a una persona, 3 más entraban y traían suciedad, como virutas, arena y toda suerte de basuras, hasta cubrir cada una de las joyas, las monedas y los diamantes, que quedaron todos ocultos de la vista. O sea, ¿qué pasó con el pueblo? Se quedó sin profecía. También hicieron pedazos el cofre que tenía el mensaje de 1844, y dispersaron los restos entre la basura. Y esto tiene que haberse cumplido. Y cuando uno ve la historia, encuentra que el anuncio de la separación de los adventistas impíos tuvo su cumplimiento al final del desarrollo de la apostasía alfa, cuando en 1903 Dios le ordenó a Elena de White que se separaran de los apóstatas de la conferencia de Battle Creek. A partir de ese momento, los hombres traerían suciedad y basura y harían pedazos del cofre. Y los hombres que harían eso empezaron a infiltrarse en medio de los adventistas fieles, vestidos de ovejas. Porque cuando Dios separó a los dos grupos, al grupo que Dios separó, donde estaba Elena de White, y los que habían sido fieles a sus mensajes, empezó a ser infiltrado, porque la profecía tenía que cumplirse. ¿Y qué traerían? Suciedad y basura. Ahora, pero lo interesante es que los que se habían separado no se habían dado cuenta de cuáles eran las joyas y monedas falsas, y también las tenían. Por eso hasta la última generación tendríamos todo. Las joyas verdaderas tapadas por las joyas y monedas falsas, y la suciedad y la basura. Y fíjense lo que sigue viendo Miller. Me parecía que nadie consideraba empezar ni mi ira. Me desalenté y descorazoné por completo, de manera que me senté a llorar. Mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. Y ahí está la clave, porque ahí Dios podría empezar a ayudarnos. Inmediatamente, fíjense que Dios no demora, inmediatamente se abrió la puerta, y cuando toda la gente se hubo ido, entró un hombre en la habitación.
Tenía una escobilla en la mano. Abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. O sea, ¿qué tiene que hacer Dios? Barrer todo el polvo y la basura que está en nuestras habitaciones. Ahora, como la profecía de Ezequiel 8, nuestra habitación es un símbolo de nuestra mente. Estaría llena de las joyas y monedas falsas y de la suciedad y la basura que habrían traído a nuestra iglesia los lobos vestidos de ovejas. Eso es lo que Dios nos está advirtiendo, ¿no? Que no es otra cosa que la comida y la bebida de los borrachos, como dijo Jesús. Y por eso estaríamos en la condición del ángel de la Odisea, nos creeríamos ricos, sin saber que lo que creemos que es la verdad es suciedad y basura, ¿no? Que está mezclado todo ahí. Pero cuando clamáramos a Dios y entrara el hombre a escobilla, él empezaría a hacer una obra maravillosa, ¿no? Entonces, ¿qué dice Miller? Le grité que tuviese cuidado, porque había joyas preciosas dispersas entre la basura. Me contestó que no temiese, porque él les prestaría su cuidado. Después, mientras barría el polvo y la basura, las joyas espurias y las monedas falsas subieron todas y salieron por la ventana como una nube, y el viento se las llevó. Ahora fíjense lo que tiene que hacer Dios. No solamente sacar la suciedad de la basura, sino también las joyas espurias y las monedas falsas introducidas por los adventistas, que todavía estarían en nuestra iglesia y en nuestra mente. En el bullicio, dice Miller, cerré los ojos un momento y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. ¿Qué quedaban en la habitación? Solamente las preciosas joyas, las monedas de oro y los diamantes, pero estaban desparramados en profusión por toda la tierra, no tenían orden. Había salido toda la mugre y quedaban las joyas, pero estaban desparramadas. Ahora, ¿qué tenía que hacer Dios? Ordenarlas. ¿Cómo haría Dios esta obra? Ayudándonos a arreglar nuestras lámparas y a comer nuevamente el librito abierto, para que pudiéramos diferenciar. Acá falta una U. La verdad bíblica de las joyas y monedas falsas, porque eso tiene que salir de nuestra habitación, de nuestra mente. Y introducidas en nuestra iglesia por los pioneros que aún no se habían deshecho de los errores heredados de los paganos y los papistas. Y también la suciedad de la basura traída de Babilonia por los siervos de Jezabel, que estarían en nuestra iglesia. Todo esto estaría en nuestras mentes, en nuestra literatura y en las creencias fundamentales, porque ese es el objetivo de los lobos, y estaría siendo enseñado en las lecciones en nuestra escuela sabática. Por eso estaría en todas nuestras mentes. Esa es la causa por la cual el pueblo adventista estaría errando la verdad bíblica como Dios le mostró en el Joé. ¿Y cómo termina el sueño? El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero. O sea que va a marcar más espacio en la historia. Por supuesto, no termina en 1844, sino que tiene que llegar hasta la Segunda Avenida, porque ahí la versión se apresura, y también antes, justamente, de la fecha que habían puesto los adventistas en el cuadro de 1843. Y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre, hasta que ni uno solo quedó afuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. ¿No? Que nos está diciendo, todas las profecías de la Biblia tienen que dar ordenadas para que veamos ese espectáculo. ¿No? Tenemos que entender bien Daniel y Apocalipsis y el resto de las profecías. Llamándome entonces me dijo, ven y ve. Miré en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban 10 veces más que antes, las joyas proféticas, porque ahora estaban en el orden verdadero. Y ahora sí, una vez que se había entendido correctamente, se podían cumplir. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que les habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden. Fíjense, un cofre mayor y otro orden. Un hermoso orden dentro del cofre, cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. Y dice, mira, grité de gozo y ese grito me despertó. ¿No? Y ahí es el primero que se despierta. ¿Cuándo? Cuando entiende cuál es el verdadero cumplimiento de la profecía. Cuando ve brotar las hojas de la higuera, cuando entiende lo que está pasando. Así comienza el clamor de medianoche, cuando vemos a las joyas verdaderas puestas en su verdadero orden y brillando 10 veces más que antes. Como Dios le mostró en el Joai, esta es la obra que el hombre de escobilla debería hacer, ayudando a cada una de las vírgenes que clamaran a él a arreglar su lámpara, para que pudieran desaprender
y deshacerse de lo que habría sido sembrado en sus mentes y volver a aprender otras cosas. Fíjense, esto está en Primeros Escritos, página 67. Está hablando de la preparación para el tiempo de angustia. Dijo el ángel, debéis avanzar con rapidez. Algunos de nosotros, dice Elena, hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para avanzar paso a paso, y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. Pero ahora, por Dios la ubicó en nuestro tiempo, el tiempo está casi agotado. Y lo que hemos tardado años en aprender, ellos, o sea, nosotros, tendrán que aprenderlo en pocos meses. O sea, cuando nos despertáramos nos quedaría poco tiempo, pocos meses. Tendrán también que desaprender muchas cosas, o sea, todo lo que Dios tiene que sacar de nuestra mente, la suciedad, la basura y las joyas monedas falsas, y volver a aprender otras. O sea, tendríamos que conocer la verdad. No podríamos profetizar de nuevo sin conocer la verdad, sin haber entendido correctamente las palabras profecía del Apocalipsis. No podríamos guardarlas sin haber leído y oído. Y esa es la misión del pueblo adventista. Eso es lo que van a hacer los siervos fieles, porque los siervos fieles quieren conocer cuál es la voluntad de su Señor para poder hacerla, para poder guardarla. Y la bendición de Dios está para los que la guarden. Pues aquí tenemos el sueño profético de Jerome Miller, digamos, una recopilación, pero voy a tratar de mostrárselos aquí, porque es más fácil para que vean cómo se cumple cada una de las etapas. Entonces no sé si lo van a ver porque es chiquito, pero traten de ponerse anteojos magnificadores. Entonces, en 1798 comienza el tiempo del fin, y ¿qué hace Dios? Abre el librito y se lo da a comer a su pueblo. Y ahí viene la historia. En 1816, Miller se pone a estudiar y empieza a entender, porque Dios le da el cofre y la llave, y él empieza a desarrollar las reglas hermenéuticas. En 1818, como él cuenta, ya abrió el cofre y vio las glorias del mensaje. Ya había entendido que algo pasaba en 1843, y ahí él hizo un bosquejo de las hermenéuticas con las que había estudiado la Biblia. Y en 1822 empieza a mostrar el cofre y las joyas a sus amigos, a sus conocidos. Y en 1831 empieza a predicar públicamente. En 1843 el mensaje es puesto sobre tablas, y en 1844 viene finalmente el gran chasco. Eso es lo que pasó. Entonces, cuando uno va a la historia, ahí tienen escrito, lo pueden leer después, de qué pasó en cada etapa. Y en 1844, después del chasco, el pueblo adventista trata de entender qué pasó. En 1847, Dios le da el sueño profético. Y en este sueño, Miller aparece en forma simbólica y literal, porque la primera parte, él vivió eso, pero él moriría pronto. Y lo que sigue el sueño no lo viviría, porque en 1849 es cuando muere Guillermo Miller. Y todo lo que sigue del sueño es profecía, le muestra lo que pasaría a futuro. Entonces, en 1850, Dios le indica a Elena de White que haga un nuevo cuadro. Y en 1850 se hace un nuevo cuadro, poniendo todo lo que había puesto Miller y poniendo lo que ellos habían entendido, ¿no?, que faltaba para cumplirse. Y por eso es muy interesante entender el cuadro de 1850. Porque ellos se dieron cuenta en 1844 empezó el juicio investigador, pero que faltaba llegar el tiempo de angustia, que faltaba que en Estados Unidos se levante una nueva bestia, y faltaba un montón de cosas, ¿no?, que antes no se habían dado cuenta. Y las joyas son sacadas del cofre, porque muchos adventistas empiezan a desparramarlas y aparecen joyas falsas. Y ese es el desarrollo de la apostasía omega, perdón, de la apostasía alfa, que tuvo su epílogo cuando Dios separó al pueblo adventista en dos grupos. Entre 1901 y 1915, Elena de White siguió defendiendo justamente el mensaje profético de 1844, y en 1915 declara lo siguiente. Dice, quiero que la gente sepa que los he amonestado cabalmente antes de mi muerte. No sé qué cambios específicos tendrán lugar, pero deben vigilar todo pecado concebido que Satanás trate de inmortalizar. Ahora, porque Satanás esperó a que muriera Elena White para empezar a introducir cambios.
¿Por qué? Porque mientras estaba Elena de White, Dios la guió a ella a mostrar al pueblo adventista justamente los errores. ¿Para qué? Para que se diera cuenta de lo que estaba pasando. Y en 1915 muere Elena de White. Y después de eso entra gente trayendo suciedad y basura. Y la gente hace pedazos del cofre y lo dispersa entre la suciedad y la basura. Y finalmente llega el momento en que Miller, simbólicamente, nosotros empezamos a ver lo que es la suciedad y la basura y clamamos a Dios por ayuda. ¿Y qué hace Dios? Entra y barre la basura y las joyas falsas y pone las joyas dispersas en un nuevo cofre. Hasta que vemos simbólicamente, es Miller, ¿no? Somos nosotros, es Elías, que ve esa luz y se despierta. Y empieza el clamor de medianoche. Ahora, todo este proceso es el desarrollo de la que Elena llamó la apostasía omega, porque la alfa tuvo un comienzo y un fin, pero la omega se desarrollaría y cuando llegara el tiempo de la Odisea, la omega se habría desarrollado, pero no acabaría al comienzo del tiempo de angustia, seguiría hasta el tiempo de la sexta plaga. Entonces, eso es lo que pasaría. Pero finalmente, cuando Dios termina su obra, le mandaría a su pueblo al profeta Elías, porque el mensaje profético que se predica cuando uno entiende la profecía es el mensaje de Elías. Y el pueblo es probado por el mensaje de Elías, y los que aceptan ese mensaje van a recibir el sello de Dios y van a ser especial tesoro de Jehová en el día que él actúe. Pero los que no lo acepten van a ser los impíos que van a actuar impíamente. Y finalmente la cizaña va a ser echada en el fuego, porque este es el periodo en el que crecen juntos el trigo y la cizaña. La cizaña no podría empezar a germinar en el campo de padre familia antes que germine el trigo, porque tienen que crecer juntos. Y el trigo solo empezaría a crecer cuando se escuchara el mensaje de Elías. Por eso este es un tiempo muy delicado, y estamos viviendo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo de gracia termina primero para el pueblo adventista y después va a llegar el día de Jehová, el tiempo de angustia. Y ahí los que van a predicar van a ser los 144.000 sellados. Porque Elías no es una persona, son todos los siervos fieles. Ahora esos siervos fieles, cuando llegue el tiempo de angustia, van a estar sellados. Porque uno a uno se van a sumar los siervos fieles y van a seguir haciendo esa obra, como dice Jesús, hasta que Él venga a buscarnos. Bienaventurado que el siervo, cuando el Señor venga, lo haya haciendo así, dándole alimento a tiempo a sus hermanos. Y esos van a ser los vencedores que van a recibir el sello de Dios y van a ir a predicar el fuerte pregón. Y los 144.000 sellados van a predicar el fuerte pregón, van a predicar el Evangelio eterno. Y los que están en Babilonia y lo acepten y se unan al pueblo de Dios, van a recibir el sello de Dios. Pero ninguno de los impíos comprenderá, como dice la profecía de Daniel 12, hasta que llegue el fin de la gracia. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, esto es un mensaje muy claro para el pueblo adventista, porque todo lo que está en este sueño profético tiene que haber tenido un cumplimiento. Entonces, esto es para abrir los ojos, para mostrarnos que estaríamos cerrando la verdad bíblica, para que arreglemos nuestras lámparas. Bueno, volvamos aquí al archivo Word. Entonces, bueno, esto es lo mismo que está ampliado. Y vamos a pasar un poquito a profundizar esto, porque ese es el marco profético, pero ahora tenemos que entender qué pasó con las visiones de Elena de White. Y esto que vamos a ver es muy importante cuando leemos todos los testimonios de Elena de White. En este tiempo, fíjense, esto está pasando ahora. Hay muchas personas engañadas que adoptan algunas de las siguientes conductas en función de lo que llegaron a creer, o dicen haber llegado a creer, como verdad. Están los que creen que Elena de White es un profeta, y creen que un profeta debe ser infalible, que todas sus palabras deben ser inspiradas, y que todas las palabras que nos llegan con la firma de Elena de White son la verdad. Los que incluso llegan a creer que en el dilema enseñó falazmente, que establece que debemos creer a todas sus palabras o a nada. Y empiezan a usar sus palabras como dogmas de fe. Y están los que creyeron lo anterior y luego darse cuenta que las palabras que nos llegan con la firma de Elena de White hay múltiples errores, incluyendo claros errores doctrinales y de interpretación profética, claras afirmaciones contrarias a la palabra de Dios, a las palabras de Dios y al testimonio de los profetas,
¿no? Que son joyas y monedas falsas, porque también están ahí. Joyas y monedas falsas introducidas en sus escritos. Ahora creen que Elena de White es un falso profeta, una mentirosa, y se dedican a difamarla a ella y al pueblo adventista. Y fíjense que esto es muy importante que lo veamos, ¿no? Y vamos a tratar de ver cómo tenemos que leer las visiones de Elena de White, cómo tenemos que entenderlas. Y por supuesto esto no es casualidad, porque haciéndole creer al pueblo adventista en una falsedad, en una mentira, que sus escritos deben ser infalibles, se lo prepara para que, primero, o crea ciegamente a todo lo que le digan que lleva la firma de Elena de White, y en los que se usa, en los que usan, en las personas que usan tus testimonios para lo que ella misma indicó que no deben ser usados, o llegan a creer que Elena de White es un falso profeta y aduciendo sentirse engañados por Elena de White y los adventistas, se unan a los que difaman a Elena de White y al pueblo adventista. O sea, ¿qué buscan? Que la luz verdadera que Dios quiere que veamos, no la veamos. ¿Qué es lo que se oculta a nuestros ojos para que creamos el engaño? Varias cosas se ocultan. Primero, se oculta lo que Dios dice en su palabra acerca de lo que es un verdadero profeta. O sea, cómo Él lo inspiraría, cómo deberíamos probarlo y qué haría con el anuncio de la profecía a partir de Isaías, lo que también se cumple en las palabras de Jesús también, y por supuesto en las de Elena de White. Y se oculta lo que sucedió realmente con Elena de White en cumplimiento del anuncio de la profecía, y que a ella misma se le comunicó que no le sería dado a conocer, se le comunicó que no le sería dado a conocer por medio de la inspiración cuál es la verdadera doctrina, la verdad cuyo conocimiento debía encontrar el pueblo adventista, ni cuál es la verdadera profecía, porque ambos vendrían por el estudio diligente de la palabra y el estudio del cumplimiento de la profecía de la historia, cuando comiera el pueblo adventista nuevamente el librito abierto. O sea, cuando clamáramos a Dios, entrar en nombre de la escobilla y Él nos guiara a conocer la verdad. Y eso, como anuncia la profecía, ocurría después del tiempo de tardanza. Y se oculta que los escritos de Elena de White contienen muchos de los errores heredados de los paganos y los papistas, a los que ni ella ni los pioneros que la ayudaron en la redacción de sus escritos, algunos probablemente lobos disfrazados de ovejas, llegaron a descubrir. Vamos a agregarle para que quede más claro acá este ni. Y también se ocultan de nuestra vista las instrucciones que se nos dio sobre el uso que debemos darle a sus escritos y el uso que no debemos darle, el uso que le darían los que engañaran al pueblo adventista. Ahora, fíjense, esto es muy claro en los mismos testimonios de Elena. Por esa causa, para evitar que nosotros caigamos en el engaño, en primer lugar, debemos entender, estudiando la Biblia y la Biblia sola, todo lo que Dios anunció que haría con sus profetas, es decir, cómo inspiraría Él a sus profetas y cómo y cuándo Él mismo nos haría entender el significado de las palabras del mensaje profético que nos hubiera traído un profeta, un mensajero suyo. Entonces, sintetizando eso, porque no tenemos tiempo para estudiarlo, vamos a ver el ejemplo de Natán, porque es un ejemplo muy ilustrativo. Porque Dios dijo que inspiraría a sus profetas dándoles sueños y visiones, y le hablaría, y el profeta tendría que hablar las palabras que él le habría dado. Porque un profeta no es un vidente, que cuando quiere no tiene una bola de cristal, porque solo trae profecía cuando Dios le anuncia profecía. Es un mensajero de Dios, no es un vidente pagano, no es un oráculo, es un mensajero de Dios. Ahora, cuando leemos el registro de la obra de Natán, podemos ver que cuando David le contó su deseo de edificar una casa para Jehová, a Natán le pareció bien que lo hiciera y lo alentó a ir adelante con sus planes, sin haber consultado a Jehová. Y lo que le dijo Natán era un consejo de Natán, era la opinión personal de Natán, como podría tenerla todo profeta de Dios, y aunque él sabía que Jehová estaba con David y se lo dijo, eso no implicaba que Natán conociera la voluntad de Dios. Hasta que Dios no le comunicara cuál era su voluntad, él no la conocería. Y vamos a leer la historia que encontramos en 2 Samuel 7. Aconteció que, cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo a todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas.
Y Natán dijo al rey: anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Ahora, ¿qué fue esto? ¿Un mensaje de Dios? ¿Una profecía de Dios? No. ¿Cuál fue la profecía de Natán? Porque si leemos esto, es una profecía. La profecía fue que David iba a edificar un templo para Jehová, porque Jehová estaba con él. ¿Se cumplió esa profecía? Entre comillas, no. ¿Era Natán un falso profeta? No, de ninguna manera, era profeta de Jehová. ¿Era esa una verdadera profecía, un anuncio hecho por Dios? No, no era una verdadera profecía, era la opinión de Natán. Nosotros tenemos que separar bien las dos cosas. Por eso es importante que entendamos a qué llamar profecía, porque lo que cree un profeta que va a pasar, como lo creía Natán, no es profecía. O sea, la única profecía es la que Dios anuncia, no es la que un profeta cree, lo que cree un profeta. Esa misma noche Dios le comunicó a Natán cuál era su voluntad y le anunció lo que él haría en el futuro, cuando David ya hubiera descansado, y le ordenó a Natán llevarle su mensaje a David. Y esa sí era profecía de Dios, era un mensaje de Dios. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Y esto es clave, así ha dicho Jehová, porque eso es lo que viene de Dios. Y en la palabra de Dios tenemos que buscar un así ha dicho Jehová para entender cuándo Dios habla. Así ha dicho Jehová: tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Y esa es la pregunta de Dios. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová a los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso a todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. ¿Cómo? David no le iba a hacer una casa a Dios. Dios le haría casa ¿a quién? A David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. O sea, y ahora le anuncia lo que él haría. Le anuncia que el Mesías vendría, sería un hijo de él. Pero que ¿quién lo engendraría? David no, pues estaría muerto. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, tendrá tu carne y afirmaré su reino. Ahora, él edificará casa a mi nombre. Ahora, ¿de qué casa está hablando Dios acá? Está hablando del templo nuevo pacto, el que edifica Jesús. El templo del cual Jesús promete hacernos columnas. Él edificará casa a mi nombre. Y esta casa es el antitipo del templo de Jerusalén. Y el antitipo del templo santuario del desierto. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre, y él me será a mi hijo. O sea, el Mesías va a tener tu carne, yo lo voy a engendrar con tu carne, y yo le voy a ser a él padre, y él será a mi hijo. Y finalmente, ¿qué le dijo? ¿Qué pasó? Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Y qué le dijo? Así dijo Jehová. Y ese es el mensaje de Dios. Por eso tenemos que diferenciar claramente lo que piensa un profeta o lo que dice un profeta de lo que el profeta dice cuando Dios manda un mensaje. Entonces Natán habló a David lo que Dios le había mandado hablar, y solo entonces, además de conocer la opinión de Natán, David se enteró de la voluntad de Dios. En este ejemplo podemos ver que el ser un mensajero de Jehová no anuló la personalidad, la mente ni los juicios de Natán,
y que él seguía siendo un hombre igual a todos sus hermanos. Cuando no entregaba un mensaje de Dios y lo identificaba con un claro así dice Jehová, seguía conservando sus propias ideas y opiniones y seguía hablando sus propias palabras, que no eran las palabras de Dios, ni eran inspiradas por Dios, eran las palabras de Natán. Ojo, y así sucede con todos los profetas, y así sucedió con Elena de White. Por eso tenemos que diferenciar claramente los mensajes de Dios de lo que ella, por ejemplo, escribió en sus cartas, porque lamentablemente se mezcla todo lo que ella escribió para... Sí, por favor, sí. Sí, Cristian. Vos sabés que, buenas tardes, discúlpenme entre tarde porque estuve con unos amigos, fuimos a visitar a un geriátrico, a alguien, entonces bueno. A raíz de todo esto, fíjate que hay un momento que dice, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Ahora, fíjate que cuando quiero explicar este tema, mucha gente me dice, ¿te das cuenta que no puede estar hablando del Mesías, sino que está hablando de Salomón? Entonces, yo le digo, eso es porque ustedes no entienden precisamente que ese era un hombre. Jesús iba a ser un hombre igual que nosotros y podría haber pecado, se podría haber equivocado, podría haber pasado cualquier cosa con él. El tema es que, como no entienden eso, le digo, por eso que ustedes pretenden del que estaba hablando y que le iba a edificar el templo, era Salomón. ¿Es así el razonamiento o hay otra cosa que a lo mejor a mí se me está escapando cuando habla de eso? Que Ahora, Dios lo va... ¿quién engendró a Salomón? David. David cuando estaba vivo. ¿Antes de morir o después de morir lo engendró? No, antes de morir, obvio. Y No, bueno, no, cuando yo... dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas, tus padres, yo Sí, no. levantaré después A de ver, ti. Cristian, yo solo entiendo. Eso está claro. Lo que quiero que si vos tenés algún otro concepto cuando dice, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Eso es lo que la gente cuestiona cuando uno plantea esta situación. Pero es que esa es la traducción que tenemos, hay que entenderla bien. O sea, el castigar, que se pone castigar, generalmente es instruir. O sea, yo le voy a enseñar. A ver, por ejemplo, vamos a Hebreos capítulo 2, ¿no? Donde el autor de Hebreos dice, a partir del versículo 9, vamos a ampliarlo para que puedan verlo bien. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de salvación de ellos. O sea, ¿qué tuvo que hacer Dios con el Mesías? Perfeccionarlo, o sea, guiarlo siempre, en todo. Porque lo que está anunciándole a David, él lo va a guiar a su hijo. Eso Está es lo que bien, está anunciando directamente, no es otra cosa. está bien. Si Entonces, vas tenía que a la traducción del perfeccionar. diccionario Strong de eso, no hay una aclaración un poco eh, más específica, digamos, porque lo que vos decís yo también lo tengo en mente. Está clarísimo esto de... Pero, según Samuel 2, fíjense. Ahora, vamos a estas palabras. No es el tema, pero bueno, estamos desviando, pero no importa, No, ya que está bien, estábamos. pero es un tema neurálgico cuando uno... Según de Samuel. Está bien, bueno, según de Samuel, capítulo 7. Acá, y si él hiciera el mal, yo le castigaré. El versículo 14. Vamos a ver el Strong. Entonces, yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, ¿no? La palabra hiciere mal no está allá. La palabra que acá aparece acá es esta, la Hebrea 57-53. Si él se torciere, o sea, no voy a dejar que se tuerza. Si él se torciere, no hiciere mal. O sea, cuando alguien educa
a alguien, lo hace andar el camino recto, eso está diciendo, ¿no? Y si él se torciere, yo le castigaré, pero la palabra no es castigar. Tener razón, o sea, hacer lo correcto. Yo lo voy a llevar a hacer lo correcto. No voy a permitir que se tuerza, lo voy a guiar. ¿Para qué? Para que haga lo correcto. Eso está diciendo. Eso es lo que dice claramente la palabra de Dios. Ahora, si uno va a lo que dice la palabra de Dios, bueno, lo que está escrito acá, la traducción, digamos, no es muy justa. Digna, digamos. Tuerce un poco las cosas. Claro, o sea, porque lo que está diciendo es que yo no voy a permitir que se tuerza, sino ¿qué voy a hacer? Lo voy a guiar a la razón, a hacer lo correcto. Yo lo voy a guiar, eso está diciendo, y eso es lo que pasó. Entonces, por ejemplo, cuando uno va al Salmo 50, donde lo que pasó con Jesús, ¿no? Jesús mismo después lo dijo. Entonces, vamos al Salmo, el anuncio de Dios de lo que iba a hacer con él, ¿no? Porque, a ver, voy a ponerlo en la Reina Valera 60. No, es 51, perdón. A ver. No, esperen que lo voy a buscar, que se me escapó donde estaba. Mañana tras mañana, como dice la profecía. Isaías 54, el 50 nomás, versículo 4, se me escapó. Entonces, ¿qué dice la profecía ahí? Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. O sea, simbólicamente acá está hablando ¿quién? El Mesías, como dice la Juárez, como dicen todos los profetas. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor, esa es la promesa. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por eso Jesús tenía que tener fe. ¿En quién? En su Padre. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa a vestir, serán consumidos por polilla. ¿Quién hay? Y esto lo toman en Juárez porque ese es un mensaje para nosotros también. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Entonces, ¿qué pasaría con el Mesías? Sería guiado por Dios, sería instruido, sería educado. Esa es la traducción correcta que tendría que tener, digamos, ahí en 1 Samuel 7. Pero bueno, hay lo que hay. Pero cuando uno tiene dudas, va al Strong, ve lo original y se da cuenta si el que lo tradujo fue fiel a lo que dice el original o no. Y lo que dice el original es que Dios lo va a guiar y lo va a educar. Es lo mismo que dice la profecía acá de Isaías 50, del 5 al 10. Que igual el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Bueno, volvamos a lo es un hombre perfectamente que habla. Perfecto. Y sí, estaba el Mesías. ¿No? Entonces vamos al ejemplo de Nahuay. Cuando estudiamos y analizamos el modo en el que Dios le dio mensajes y revelaciones en el Nahuay, podemos ver que él siguió exactamente el procedimiento anunciado en su palabra. Primero, Dios llamó a una persona que no conocía la verdad y a la que no le había amanecido. ¿De dónde venía el Nahuay? De una iglesia metodista. Y tenía sus
conocimientos de lo que había aprendido ahí. La Iglesia Metodista tenía un credo y Elena White había aprendido ese credo, pero había creído el mensaje adventista y aceptó ser mensajera de Dios. Ahora Dios le habló por medio de sueños y visiones. Le dio mensajes con amonestaciones e instrucciones para guiar a su pueblo, para mostrarle cuál era su misión y advertirle de los peligros que le esperaban. Y le dio mensajes con revelaciones proféticas, con profecías, de las cuales algunas quedaron cerradas y selladas para su mente, como ella misma lo explica. Y su significado no le fue explicado, indicándonos este hecho que su cumplimiento sería futuro y que, cuando llegara el tiempo de su cumplimiento, Dios nos daría oídos para oír y nos haría entender el significado de estos sueños y visiones antes que se cumplieran. Porque esa es la promesa de Dios, como está en Isaías 42. O sea, aquí se cumplieron las cosas que anuncié y anuncio cosas nuevas. Y la promesa es, antes que salga a luz, yo os las haré notorias. Entonces, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos profetas. Y por supuesto, ese secreto es para el pueblo. Entonces, cuando algunas quedaron cerradas y selladas, antes que se cumplieran, Dios se encargaría de que nosotros la entendiéramos. Y las primeras visiones en el juego, vamos a ver que para ellas quedaron cerradas, no las entendió. Y otras profecías quedaron abiertas y ella entendió su significado. Entonces, como lo hicieron todos los profetas, identificando a las palabras de Dios con así dice Jehová, ella describió con sus palabras lo que vio en visión. Y diferenció claramente a sus palabras de las palabras que escuchó, de Jesús o de un ángel, dice ella en la visión, a las que registró literalmente y entre comillas en sus escritos. Fíjense, esto está en Primer Tomo Mensajes Selectos, página 41. Aunque dependo tanto del Espíritu del Señor para escribir mis visiones como para recibirlas, sin embargo, las palabras que empleo para escribir lo que he visto son mías, a menos que sean las que me habló un ángel, las que siempre incluyo entre comillas. Entonces, cuando ella escuchó algo, lo vamos a ver entre comillas. Y el resto, como ella dice, ella está escribiendo lo que vio, como hace Juan en el Apocalipsis. Y las profecías que no fueron abiertas y que no le fueron explicadas, que quedaron cerradas para ella y para los hermanos que estaban con ella en ese tiempo, a pesar de que ellos les dieron una explicación propia y, por tener los ojos cerrados, creyeron que esa era la verdad. Esas profecías son las contenidas en los sueños y visiones que ella tuvo inmediatamente después del chasco, entre los años 1844 y 1850, empezando por su primera visión, y están contenidas en la primera sección de Primeros Escritos. Son las profecías que estamos estudiando. Ahora, ¿qué había dicho Dios por medio de Isaías? Que a partir de Isaías daría las profecías en lengua de tartamudos, un poquito aquí, un poquito allá, y tendríamos que buscar todas esas joyas, esos pedacitos, y ponerlos juntos, como Dios les mostró a Mila. Deteneos y maravillados, ofuscados y cegados, embriagados y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual se dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Ahora, pero fíjense, Dios dice que toda visión quedaría sellada hasta que él la revelara. Ahora, fíjense lo que cuenta en el White en Mensajes Selectos, tomo 1, página 206 y 207, que está en la introducción de Primeros Escritos, o sea, en la página 22, números romanos. Se me señaló con claridad una cadena de verdad que se extendía desde entonces hasta el tiempo en que entraremos en la ciudad de Dios. Y yo transmitía a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Entonces, ¿qué pasaba? Ella las transmitía, ella veía, entraba en visión y como estaban estudiando, les transmitía a sus hermanos lo que había visto. Durante todo ese tiempo, yo no podía entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba, por así decirlo, trabada y no podía comprender las escrituras que estábamos estudiando. O sea, fíjense, ella no podía entender. Su mente estaba literalmente trabada, dice ella. Entonces los hermanos, mientras estaban estudiando, Dios les mostraba visiones, pero ella no podía participar en ese estudio. Esto constituía uno de los mayores pesares de mi vida. Estuve en esa condición hasta que todos los puntos principales de nuestra fe se aclararon para nuestra mente en armonía con la palabra de Dios. Pero fíjense, ella no participó.
Pero ella creía que todos los puntos principales de la fe que tenían los pioneros estaban en armonía con la palabra de Dios. Pero no era así. Dice ella, los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión, no podía comprender esos asuntos y aceptaban las revelaciones dadas como luz que provenía directamente del cielo. Entonces, y esta es la historia. Ella recibió una visión, la contaba, después no podía comprender y tampoco se acordaba de las visiones. Por eso es muy interesante, porque los que redactaron e imprimieron las visiones de Elena White no fue ella. Nuestros hermanos, sin la participación de Elena White, que tenía su mente trabada y no podía entender sus razonamientos, interpretaron erróneamente estos sueños y visiones que anunciaban el porvenir, lo que pasaría en la última generación, asociándolos con su experiencia pasada, lo que los llevó a pensar que, con estas visiones, Dios estaba confirmando su creencia, que la puerta de la gracia se había cerrado en 1844. Y estuvieron en esa condición hasta que todas las visiones fueron recibidas y publicadas en el año 1851, junto con el sueño profético de Guillermo Miller y la interpretación que ellos les dieron. Porque cuando uno lee, está claro, ellos interpretaron, y está escrito en varios escritos, y la interpretación de ellos es que estas visiones habían tenido cumplimiento. Y después Dios le dijo a Elena White que no. Entonces, por eso tenemos que separar la visión de la interpretación que está junto a la visión. Y Elena White cuenta lo siguiente: por un tiempo después del chasco de 1844, sostuve, junto con el conjunto de adventistas, que la puerta de la gracia quedó entonces cerrada para siempre para el mundo. O sea, y Elena no lo niega. Ella sostuvo con el resto que la puerta de gracia quedó cerrada y creía que eso era la verdad. Tomé esa posición antes de que se me diera mi primera visión. Fue la luz que me dio Dios la que corrigió nuestro error y nos capacitó para ver la verdadera situación. Pero eso fue mucho después. En la página 73 del tomo primero de Mensajes Selectos, en la explicación que posteriormente Elena White hizo de ese momento, en una respuesta a sus acusadores que atacaban a Elena White y a las visiones a causa de la explicación que le habían dado nuestros hermanos y ella había sostenido, encontramos la transcripción de la declaración que en el año 1861 hicieron 9 de nuestros hermanos, explicando cuáles habían sido sus creencias y el relato de la visión que Dios le dio a Elena White en medio de una reunión para empezar a corregir sus errores. Entonces, fíjense lo cuenta Elena. Para probar que yo creía y enseñaba la doctrina de la puerta cerrada, el señor C., que es Curtis, presenta una cita de la review del 11 de junio de 1861, firmada por 9 de nuestros miembros importantes. La cita dice así: nuestros conceptos de la obra que nos correspondía eran entonces mayormente vagos e indefinidos. Algunos se aferraban todavía a la idea aceptada por el conjunto de creyentes adventistas de 1844, a cuya cabeza estaba Guillermo Miller, de que nuestra obra para el mundo había terminado y que el mensaje se restringía a aquellos de la fe adventista original. Tan firmemente se creía esto que casi se le rehusó el mensaje a uno de los nuestros, pues el que sostenía esto tenía dudas de la posibilidad de salvación de aquel, porque no había estado en el movimiento de 1844. Fíjense, ellos creían eso. Y Elena White dice que ella también lo sostuvo. Ahora, pero fíjense lo que explica ahora. Solo necesito añadir a esto que en la misma reunión en que se insistió que el mensaje no podía ser dado a ese hermano, mediante una visión se me dio un testimonio para animarlo a confiar en Dios y a dar su corazón plenamente a Jesús, lo que él hizo entonces y allí mismo. Y hasta ese momento ella también creía en la puerta cerrada. Por eso dice hasta que Dios corrigió nuestro error. Pero las visiones ya habían sido publicadas con esa interpretación. Ahora, vemos claramente que la doctrina de la puerta cerrada, que ellos creyeron que había sido confirmada por las primeras visiones de Elena White, era un error que no provenía de Dios. Ahora, pero al ver la visión de Elena White, donde Dios le mostró lo que pasaría cuando se cerraría la puerta de la gracia para nosotros en la última generación, como creían eso, lo asociaron a lo que pasó en 1844. Luego, en el año 1854, Dios le mostró a Elena White que esas visiones tendrían su cumplimiento en el futuro y que eran la verdad para los últimos días, como ya lo vimos. Ahora, y eso descolocó
totalmente las interpretaciones que pusieron junto a las visiones cuando las publicaron. Se demostró que ahora la verdad, una vez publicada, subsistirá porque es la verdad para los últimos días. Vivirá y en el futuro será menos lo que se necesitará decir al respecto. Y unos años después, en su segunda visión sobre el santuario, Dios le mostró en el White que los que comprenderían el misterio, porque ellos no entendían las visiones, y entenderían las visiones, serían todos los que, en la que sería la última generación, la que vería la segunda venida de Jesús, esperaran pacientemente y lo encontraran aquí en Jesús. Todos los que buscaran encontrar la puerta que Jesús dejó abierta delante del pueblo adventista. Y eso no pasaría en la primera generación. Las vírgenes se dormirían recién cuando fueran despertadas. Ahí encontrarían la puerta y podrían entrar al reino de Dios y empezarían a recorrer el camino angosto que Dios les mostró en su primera visión. Fíjense, Primeros Escritos, página 50, parte de la visión del gran conflicto. Dice: esto escuchó Elena, todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio. O sea, para ellos el santuario era un misterio, no entendían. Y tampoco entendían las visiones. Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran comprenderían la obra que iba a efectuar. Ahora, para entender el santuario, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar a Jesús, entender cuál es la verdadera obra de Jesús y cuál es el verdadero Jesús. Porque como él dijo en Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ahora, ¿dónde se entra? Por esta puerta, al templo de Dios. Y el que entrar por esta puerta sería hecha parte del templo de Jehová, sería hecho columna en el templo de Dios. ¿Y quién lo buscaría? Todo el que pidiera. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y por eso Jesús dice: entrad por la puerta estrecha, y pocos son los que la hallan. Entonces, ¿quiénes la hallarían? Los adventistas que la buscaran. Y los otros adventistas, ¿por qué puerta entrarían? Por la otra, por la ancha. En la experiencia que ella y el pueblo adventista tuvieron cuando ella recibió sus primeras visiones, podemos ver claramente que del mismo modo en el que se cumplió cuando Jesús anunció el Evangelio y el futuro, en parábolas simbólicas, se cumplió con ellos y se cumple ahora, lo anunciado por Dios por medio de Isaías. Como leemos en las palabras de Jesús, Mateo 13, 13 al 15, cuando los discípulos le preguntan: ¿por qué le hablas por parábolas? Por eso le hablo por parábolas, dice Jesús, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea, no entienden lo que le estoy diciendo. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ahora, pero ¿quiénes verían? ¿Quiénes entenderían? En la última generación, los que buscaran a Jesús y lo encontraran. Entonces fíjense que Elena White recibió las visiones y los sueños que Dios le dio y se los contó a sus hermanos como un mensajero para el cual las palabras de la profecía que traía estaban selladas y no las entendía, ¿no? Como si estuvieran sobresellados, como que trajo un cartero, trae una carta. De ese modo, las palabras de la profecía que trajo y no estaban escritas en la Biblia continuarían estando cerradas y selladas hasta que llegara el tiempo cuando Dios las haría notorias a su pueblo. Y en este periodo ella no podía entender ni interpretar las palabras de la Biblia. No podía entender, interpretar ni explicar el significado de sus sueños y visiones. No podía darse cuenta de los errores de interpretación que cometieron sus hermanos, ni de los errores que habían heredado, los que Dios le dijo que tenían que deshacerse, y aceptó su interpretación errónea como verdadera, e incluso la predicó y la publicó. Ahora fíjense, esa interpretación, ¿qué es? ¿Una joya verdadera? No. Son parte de las joyas y monedas falsas que estarían en medio del pueblo adventista. Porque no es verdadera y Dios le dijo que esa interpretación es errónea. Y fíjense, lo interesante es que Dios no corrigió estos errores y permitió que quedaran reflejados en sus escritos para que nosotros pudiéramos ver los sueños, las visiones y al mismo tiempo la interpretación publicada, y que tendríamos que diferenciarlas. ¿Por qué se le acusaba y acusa actualmente a White? Porque se piensa que la explicación dada a sus visiones por los primeros adventistas y registradas junto
junto a las visiones, proviene de ella, y buscando que descartemos las visiones y sus testimonios, se afirma que ella fue la que llevó al error a nuestros hermanos con sus visiones. Y eso es claro. Ahora, ¿cómo debemos entender nosotros estos sueños y visiones? Escuchando el mensaje que Dios le dio en 1854, indicándonos que esas visiones eran la verdad para los últimos días, y se cumpliría en medio del pueblo adventista, cuando llegara nuestro tiempo de prueba y sellamiento, como se expresa de las mismas visiones y del sueño profético que Dios le dio a George Miller. En estas visiones encontramos la revelación de cuáles serían los eventos correspondientes a la serie de los 7 truenos que Jesús anunciaría en el tiempo del fin, cuando el librito hubiera sido abierto y le hubiera amargado el vientre del pueblo adventista. Como leemos en Apocalipsis 10, 1 al 4, ahí Juan justamente oye cuando el que tenía en su mano el librito abierto clama y ruge como un león, y 7 truenos emiten sus voces. Y ahí va a escribirlos, pero se le ordena que no. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y como dice Elena White, en 1900, los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su hora específica. O sea, recién Dios revelaría esto después que al pueblo adventista el librito le hubiera amargado el vientre. Y esas palabras quedarían cerradas hasta la última generación. Aunque ya habían sido revelados por medio de sus sueños y visiones, en el año 1900 el ángel indicó que los 7 truenos eran sucesos futuros, que nos serían revelados y los entenderíamos a su debido tiempo, porque como Dios le dijo, para ellos sería un misterio. ¿Y quiénes lo entenderían? Los que esperaran pacientemente, los que encontrarán en Jesús. Y después que los 7 truenos emitieron sus voces, se lo ordena a Juan como a Daniel con respecto al librito, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Estas cosas se refieren a sucesos futuros, que serán revelados a su debido tiempo. ¿Cuándo? Antes que sucedan. En este tiempo. Porque se tienen que cumplir en medio del pueblo adventista. Y uno de los hechos más llamativos que sucedieron con estas primeras visiones es que después de su primera publicación conjunta en el año 1851, habían dejado de ser publicadas. Y, como relató Elena White en el año 1883, ella misma les había perdido el rastro. Como su mente había estado cerrada en el tiempo en el que recibió estas visiones, para publicarlas nuevamente, porque no se acordaba de las visiones, tuvo que recuperar una copia de Experience and Views, cuando se compilaron sus visiones, y suponer que contenían las visiones tal como habían sido publicadas al principio, en los folletos. Ella no se había dado cuenta que, al publicarse Experience and Views, habían sido suprimidos algunos párrafos de las visiones. Según sus acusadores, había sido ella para ocultar su soporte a la doctrina en la puerta cerrada. El hecho concreto del que ella dijo haberse dado cuenta por las acusaciones es que habían sido suprimidas partes. Aquí vamos a corregir. Partes de las visiones por los mismos hombres que las habían redactado y publicado originalmente, entre ellos Jaime White. Y eso es un hecho concreto, que después ella misma lo verificó. Cuando ella dice, cuando mis primeras visiones fueron publicadas por primera vez en forma de folleto, la edición fue pequeña y pronto se vendió. A esto siguió pocos años después un libro mayor, The Christian Experience and Views of Mrs. E.G. White, impreso en 1851 y que contiene mucho material adicional. En nuestras continuas mudanzas en los albores de la obra de publicaciones y luego en los casi incesantes viajes, mientras trabajaba desde Maine a Texas, desde Michigan a California, y he cruzado las llanuras no menos de 7 veces, perdí toda huella de las obras publicadas primero. O sea, no las tenía y se había olvidado. Cuando se decidió publicar primeros escritos en Oakland, el año pasado, dice ella, nos vimos obligados a pedir prestado un ejemplar de Experience and Views de Michigan. Y al hacer esto, supusimos haber obtenido un ejemplar exacto de las primeras visiones como fueron publicadas al principio. ¿No? Reimprimimos eso, tal como se dice en el prefacio de Primeros Escritos, Early Writings, con solo algunos cambios de palabras de la obra original.
aquí debo detenerme para decir que cualquier hermano nuestro que tenga un ejemplar de cualquiera de mis primeras visiones, o de todas ellas, tal como se publicaron antes de 1851, antes que le sacaran pedazos, me haría un gran favor si me los enviara sin demora. Le prometo devolvérselos tan pronto como se pueda hacer una copia. Lejos de desear retener cualquier cosa que yo haya publicado, sentiré gran satisfacción en dar al público cada línea de mis escritos que se hayan editado. Y eso es lo que pasó. Y por eso tenemos que entender, cuando hablamos de la pluma inspirada, cuidado, porque muchos de los escritos que llamamos escritos en el Ajuay no fueron escritos por la pluma de ella, como los primeros escritos. Pero, como ella lo indica, Dios no permitiría que se perdieran estas visiones y deberíamos tener en cuenta cada línea editada. Como ya lo vimos, en el año 1849, Dios le mostró en el Ajuay que por medio de estas visiones, Él quería mostrarnos a los que estaríamos errando la verdad bíblica nuestros errores, a tiempo para que nos volviéramos de nuestros caminos antes que fuera demasiado tarde, antes que llegara el tiempo de angustia. Esto nos muestra que parte de nuestra misión sería leer, oír y guardar las palabras de Dios incluidas en estas primeras visiones y hacérselas oír a nuestros hermanos a tiempo, antes que sea demasiado tarde, antes que llegue el tiempo de angustia. Esa es la principal causa por la cual Satanás levantaría odio en contra de las visiones y los testimonios. Y cuando se quisieron reimprimir estas visiones, hubo una gran oposición dentro de nuestra iglesia. Muchos de los pioneros querían impedir que se imprimiera. Dice Elena, Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Estaría oscuro, a oscuras en medio de la noche. Satanás trabajará hábilmente de diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Y en primer tomo de mensajes selectos, página 55, ella dice, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. O sea, cuando el pueblo empezara a leerlos y a darse cuenta de lo que dicen y lo que significan para nosotros, se encendería un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Por eso Dios quería amonestarnos a nosotros, y Satanás no quiere que se conozcan estas visiones ni que se las entienda. Entonces vamos a terminar con una visión que está relacionada, justamente Dios la relacionó con el sueño de Guillermo Miller, que es la visión de la manada pequeña, que ya la estudiamos con algunos de ustedes, pero vamos a repasarla. Vamos a darle una rápida repasada. En el sueño de Guillermo Miller, una de las revelaciones de Dios que nos muestra cómo Satanás buscaría engañar al pueblo adventista, y en una de las últimas visiones de esta serie, Dios le mostró en Ajuay lo que estaría ocurriendo en el tiempo de la última generación del pueblo adventista, en el tiempo en el que ya habría entrado el hombre de escobilla, estaría por comenzar el tiempo de angustia, y el pueblo adventista estaría pereciendo por falta de la verdad presente. O sea, estaría errando en la verdad bíblica y no tendría profecía, y estaría pereciendo por falta de la verdad presente. A la pequeña Grey lo tituló ella, o a la manada pequeña. Queridos hermanos, voy a referir a una visión que me dio el Señor el 26 de enero de 1850. Vi que algunos de los hijos de Dios están amodorrados, soñolientos o despiertos tan solo a medias, sin advertir en qué tiempo vivimos, ni que ya entró el hombre de la escobilla, ¿no? Porque ella se ubicó en ese tiempo. ¿Cuándo entró el hombre de la escobilla? Y entraría al final del tiempo, en el tiempo de la última generación. Ni tampoco que algunos corren el peligro de ser barridos. Rogué a Jesús que los salvara y les dejase un poco más de tiempo para que vieran el peligro y se prepararan antes de que fuese para siempre demasiado tarde. El ángel dijo, la destrucción viene como un violento torbellino. ¿Cuál es la destrucción? Porque el día de Jehová viene con destrucción repentina. El tiempo de angustia comienza con destrucción repentina.
Le supliqué que se compadeciese y salvase a quienes amaban al mundo y estaban apegados a sus bienes. Fíjense justo lo que estamos estudiando en esta lección, porque acá está hablando de adventistas que aman al mundo y están apegados a sus bienes, sin voluntad para desprenderse de ellos ni para sacrificarse, a fin de mandar con apremio mensajeros que apacentaran a las hambrientas ovejas que perecían por falta de alimento espiritual, al pueblo adventista. Entonces, acá nos dice claramente Dios algo, y esto es mensaje para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Preocuparnos por nuestros hermanos. Los siervos fieles tienen que darle alimento a tiempo a las hambrientas ovejas que perecían por falta de alimento espiritual. ¿Y qué tenemos que hacer con nuestros bienes? Porque en tiempo de angustia no podemos poder comprar ni vender. Tienen, dice la Juárez, que consumirse en la obra que van a hacer los siervos fieles en este tiempo, que tienen que, por amor, apacentar a las hambrientas ovejas que perecen por falta de alimento espiritual. Ahora, ¿qué alimento estarían recibiendo el pueblo adventista? Lo que Dios le mostró a Jerome Miller, que estaría llenando nuestra habitación, nuestra mente, suciedad de basura y joyas y monedas falsas. Es decir, falsa doctrina y falsa profecía. Esto es parte de lo que Dios reveló y Satanás busca ocultar. Me fue tan penoso el espectáculo de las pobres almas moribundas por falta de la verdad presente y el de algunos que, a pesar de profesar creerla, las dejaban morir porque no proveían los medios necesarios para proseguir la obra de Dios, que le rogué al ángel que lo apartara de mi vista. Vi que cuando la causa de Dios exigía de algunos el sacrificio de sus haciendas, se alejaban entristecidos como el joven que se llevó a Jesús, el joven rico, pero que muy luego el inminente azote se descargaría sobre ellos y les arrebataría todas sus posesiones, y entonces sería demasiado tarde para sacrificar los bienes terrenales y llegar a un tesoro en el cielo. O sea, este es el tiempo, no después, ¿no? Porque ¿quién va a recibir el sello de Dios? Los siervos fieles que le estén dando el alimento a tiempos hermanos. O sea, nosotros somos llamados a hacer esa obra y a sacrificar nuestros bienes en esa obra. Después vi de nuevo a quienes no querían vender sus bienes terrenales para salvar a las perecientes almas, enviándoles la verdad. Ojo, piense que esto no está hablando a nosotros. Mientras Jesús permanecía ante el Padre ofreciendo por ella su sangre, sus sufrimientos y su muerte, y mientras los mensajeros de Dios aguardaban dispuestos a llevarles la verdad salvadora a fin de que recibiesen el sello del Dios vivo, ¿no? ¿Para qué? Tenemos que preocuparnos para nuestros hermanos reciban el sello del Dios vivo y tenemos que llevarles la verdad salvadora. Ahora, esa verdad salvadora es la que Dios dijo que recuperaría el pueblo de Dios, porque es el primer trabajo que tendremos que hacer antes que los lugares asolados fueran reedificados. Y por supuesto, el que nos ayudaría a hacerlo sería el hombre de escobilla, ¿no? Sería Dios cuando clamáramos a Él. Es muy deplorable que a algunos de los que profesan la verdad presente les duela hacer un sacrificio tan leve como el de entregar a los mensajeros el propio dinero de Dios que Él les prestó para que lo administrasen. El ángel preguntó, ¿pueden estos entrar en el cielo? ¿No? Como los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿puede entrar un rico al reino de los cielos? Otro ángel respondió, no, nunca, nunca, nunca. Ahora, el que alguien tenga dinero no impide que entre al reino de Dios, pero si se aferra a Él, en vez de preocuparse por salvar a sus hermanos, no va a poder entrar, porque los siervos fieles, todos los sellados van a ser siervos fieles. Quienes no hayan mostrado interés por la causa de Dios en la tierra no podrán jamás cantar en el cielo el himno del amor redentor. Vi que la obra que Dios estaba haciendo rápidamente en la tierra, o sea, la estaba haciendo como el hombre de escobilla, porque ya había entrado, iba pronto a ser abreviada en justicia, iba a terminar la obra. Y que los mensajeros, o sea, los que él haya preparado y le haya mostrado el mensaje dentro de ese cofre grande, que brillaría 10 veces más, deben correr. Nosotros debemos correr velozmente en busca de las ovejas descarriadas. O sea, ¿quiénes? Los ángeles de la Odisea, nuestros hermanos. Un ángel dijo, ¿son todos mensajeros? Otro contestó, no, no. Los mensajeros de Dios tienen un mensaje. Y eso es importante. O sea, tenemos que pedirle a Dios que nos muestre cuál es la verdad. Y como Dios dijo, ese mensaje es la verdad echada por tierra junto con la verdad de la profecía, la verdad presente para el pueblo adventista.
Entonces, este mensaje a la manada pequeña, si lo colocamos junto con el contexto del señor Guillermo Miller, fíjense, muere Guillermo Miller, muere en Anahuay, entra gente trayendo su serie de basura, hace pedazos del cofre y tapa todo con serie de basura, y las ovejas están dormidas y perecen por falta de alimento espiritual, por falta de la verdad presente, pero ya entró el hombre a escobilla y está preparando sus mensajeros, pero como vamos a ver, hay mensajeros que empiezan a correr sin un mensaje de Dios, porque no se preocupan por leer y oír las palabras, pero sí ni recuperar el conocimiento de la verdad, y salen corriendo, corren antes de ser enviados. Pero Dios solo envía mensajeros que llevan un mensaje de Él, y eso es cuando Él completa su obra. Pero cuando Él les da ese mensaje, como Miller les muestra cuál es la verdad presente, los mensajeros deben correr en busca de las ovejas perdidas. Y ahí se escucha el mensaje de Elías en medio del pueblo antiguo. Y como saber, dice Elena White, Dios les mostró que es aventado todo el que no esté dispuesto a declararse por valentía, con valentía por la verdad. ¿Por qué? Porque todos van a escuchar la verdad. Y el que no se declare con valentía por la verdad y se una al llamado a sus hermanos, no va a ser un siervo fiel y no va a recibir el sello de Dios. Y va a llegar el fin del tiempo gracias por el pueblo antista, y ahí van a llegar los juicios de Dios, porque el primer juicio de Dios es el que nos va a mostrar que se terminó el tiempo de gracia para el pueblo antista, para nosotros, y los sellados van a recibir la lluvia tardía, y los que no hayan sido sellados van a ser dejados. Y dice Elena, vi que la causa de Dios ha sido estorbada y deshonrada por algunos que viajaban sin mensaje de Dios. O sea, por este tiempo hay muchos mensajeros, pero corrieron antes de que Dios le diera su mensaje. Vi que aquellos que tenían fuerza para trabajar con sus manos a fin de ayudar a la causa eran tan responsables por su fuerza como los otros lo eran por sus propiedades. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos dio, si realmente somos siervos fieles, tenemos que usarlo para hacer esta obra, pero también nuestra fuerza, porque si no somos mensajeros nosotros mismos, ¿qué va a pasar? No vamos a recibir el sello de Dios. El potente zarandeo ha comenzado y proseguirá de suerte que aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad, ni a sacrificarse por Dios y su causa. Ahora, porque eso es lo que mostró Dios a Elena White también en la otra visión de zarandeo, que cuando se predicara en forma directa el significado del mensaje que Jesús le envía al ángel de la Odisea, eso produciría un zarandeo, y algunos se levantarían contra él. El ángel dijo, ¿acaso figuráis que alguien será obligado a sacrificarse? No, no, no. Debe ser una ofrenda voluntaria. Se ha de vender todo para comprar el campo. Clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo, entre el cual había algunos de fallecidos y moribundos, pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso, o sea, el comienzo del tiempo de angustia. Y rogué al ángel que hablara en su propio lenguaje a la gente. Pero él respondió, todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverían a los que no quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios, ni tampoco los despertaría el mensaje de un ángel. ¿Para cuál es el mensaje de los mensajeros de Dios? Las evidentes verdades de la palabra de Dios, porque habrán recuperado el conocimiento de la verdad y con la palabra de Dios mostrarán cuál es la verdad. Y el que no esté dispuesto a declararse por la verdad, como dice Elena, con valentía y tenacidad, y a sacrificarse por Dios y su causa, y no va a recibir el sello de Dios. Ahora, fíjense, esto nos ayuda a entender el tiempo del cumplimiento de las visiones de la White. Y luego de ubicarnos correctamente en el tiempo del cumplimiento de estas visiones, en el próximo estudio vamos a empezar a analizarlas una detrás de otra, hasta llegar a comprender cuál es el mensaje que Dios nos dejó en estas visiones. Porque ese es el objetivo, porque Dios las dejó. ¿Para qué? Para que ilumine nuestro camino en este tiempo. Bueno, gracias por acompañarnos y que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda la verdad y que tengan una hermosa semana. Y ahora vamos a despedir juntos el sábado.